Listo, hoy continuamos con la clase teórica tema 8, que también va para el parcial del día previo a Semana Santa, dentro de de carnaval, dentro de 2 semanas. Recordemos que no, ese día se nos fue la luz, me falta montar la clase y vimos todo lo que era la parte de type, ¿verdad? Llegamos hasta la parte de CSS, página 38. Ok. Vamos a ver si hacemos esta clase un poco dinámica. Son las 8:32. La clase es hasta las 9. Y recordemos que vimos todo lo que son las entradas HTML, los atributos, las validaciones y parte de las validaciones HTML. Me falta un tanto contenido. Vimos los types principales y esos types hablaban, aunque ya ustedes están bastante adelantados con ese tema, sobre los formatos tipo number, type tipo number, email, search, color, rango y teléfono, donde vimos que eso nos ayuda a que el teclado se vea con ciertas características y además nos permite desde el HTML ya hacer validaciones y algunos objetos. Además vimos que la manera en que se presenta ese HTML haciendo aplicaciones mobile web, según la plataforma, puede visualizarse con características diferentes que heredan características nativas. También vimos el tema del manejo de idiomas a través del teclado y vimos algunas características de la búsqueda. Vamos entonces a continuar con lo que tiene que ver con ciertos atributos automáticos de autocorrección, autocompletar, autorrellenar, autocapitalizer y autofocus. Es decir, eh, funciones que nos permite en el HTML hacer un manejo automático de ciertos campos. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que si ustedes colocan aquí las primeras letras, él les completa con un texto previo que se creó por allí. Eh, Esto, bueno, se almacena dentro del dispositivo o del input como tal y nos permite agilizar lo que es el ingreso de información. ¿Ok? Sobre este tema, es una recomendación que se hace para... A ver, estoy confirmando que sí estamos grabando, sí. Ajá, para los teléfonos inteligentes y que puede ser automatizada y se deben seguir algunas reglas generales o se recomiendan estas reglas, ¿no? En ese sentido, eh, una de las reglas que se recomienda es, bueno, deshabilitemos la función de autocorrección en cosas que son débiles en el diccionario. En el caso de direcciones, correos electrónicos, nombres, direcciones está aquí, tanto de correos como de ubicación geográfica, ciudades, regiones. Ah, de esto hablamos un poco la vez pasada, esto fue como la última parte que vimos, donde cosas como estas, ciudades, regiones, ahí se recomendaría más tener, dependiendo si es una región cerrada, select para que el usuario no tenga mucha opción a cometer errores. Deshabilitar el autocapitalizer, por ejemplo, en casos de correos donde no se estila usar URLs o correos electrónicos con mayúsculas. Entonces, era una de las reglas, esto lo vimos la vez pasada, y se pueden configurar el atributo autocapitalizer en palabras para que automáticamente escriba en mayúsculas la primera letra, ¿no? Que es lo que significa el capitalizer. Como por ejemplo, nombres y lugares. Pero una vez más, tenga cuidado porque no siempre es lo más útil. Luego vimos también lo que es el formato del TypeDelf, que evidentemente es un formato que nace desde lo que son las aplicaciones mobile y nos permite dar características como referencias como del formato, de cómo puede llevarse, ID para todos los componentes HTML que nos permitirían automatización y el nombre para identificación más esta característica de autocompleto. Se recomienda porque hará más fácil que el navegador lo llene automáticamente. Se podría usar autofoco para dar enfoque a un elemento de control cuando el usuario carga la página, sobre todo cuando llegamos a al primer campo, pero solo
porque el usuario abre la página de contacto. No significa que esté listo para saltar directamente al primer campo del formulario. Entonces ahí hay que intentar y trabajar en lo que son la usabilidad según cada página. Esta parte también la vimos. Tiene sentido cuando hacemos un login que lleguemos directamente al username a colocar el valor. Entonces, vimos lo que son los patrones o partner que son muy utilizados con las expresiones regulares, no solo para temas de validación de input, sino que también se utilizan para hacer job, por ejemplo, en Ubuntu, en Unix o en SQL también son utilizadas en Java. Java es muy potente con todo lo que tiene que ver con los patrones. Y esto nos permite, incluso en una línea, hacer programación de patrones, como indica la palabra, con expresiones regulares que definen y pueden hasta en SMS, esto se utiliza muchísimo, la configuración de expresiones regulares. Pero en la parte mobile se necesita para validaciones más complejas que permiten que ese atributo esté de alguna manera formateada con esas validaciones que se manejan a través de expresiones regulares. Si se necesita definir un campo obligatorio, se utiliza el atributo required, ¿no? Como HTML, tanto en HTML5 como en HTML. Con el atributo tile se puede colocar el texto que saldrá para informar del error. Entonces, por un ejemplo, para validar un correo electrónico de forma nativa, antes se utilizaba esta sintaxis, bueno, o se puede utilizar, todavía es válida, donde tenemos un tag email, un título, donde dice usa el formato, @mail y es requerido. Pero con una expresión regular parece un poco más compleja, es un tipo type. Igualmente utilizamos un name tipo email, le decimos que es requerido, fíjense que el atributo coincide, pero la validación, más que decírsela al usuario o mandarla hacia el servidor o hacia la función de validación dependiendo del tipo de aplicación, al requerir o a registrar el valor, ya la hacemos de una vez en el input. Aunque esto también se podría hacer por ejemplo, en la parte web con JavaScript, pero fíjense que ya aquí en el mismo HTML se está validando que sean los valores posibles en este rango, que no se permiten caracteres especiales. Y bueno, la documentación de expresiones regulares es sumamente amplia y tiene muchas características que pueden ser útiles y también que nos pueden complicar el desarrollo si no son bien utilizadas. Sobre las validaciones de forma nativas en un validador de Android, fíjense que aquí aparece en el mensaje de una vez y directamente por el mismo navegador, donde nos indica según el tipo de HTML o del tipo que le dimos al objeto, al texto o al input, nos hace la validación. En CSS también se proporcionan ciertos temas que nos permiten hacer validaciones de un campo. Entonces, como este ejemplo, damos un input invalid y le colocamos características o atributos visuales como el color rojo a nivel del borde del objeto. Entonces, por ejemplo, se puede resaltar los campos erróneos usando invalid, usando una sencilla regla de CSS para conseguirlo sin tener que capturar ningún evento. Y todo esto es compatible con las plataformas HTML5, con las plataformas de desarrollo de aplicaciones mobile, estilo, digamos, recordemos que estaban las nativas y estaban las web. En este caso estamos utilizando HTML para una aplicación web donde nos basamos en ese HTML5 y también nos apoyamos con CSS. Cosas a saber sobre la validación de formulario. El mensaje de validación es un control del navegador. No se puede personalizar con CSS y es diferente para cada navegador. Se puede cambiar el texto del mensaje en JavaScript usando setCustomValidity. El pseudoclase invalidValid requiere etcétera, requiere etcétera, proporcionadas por CSS, se activa en el evento onBlue, por lo que son bastante inútiles. Entonces, se utilizan solo si se dispara este evento y pueden ser no, digamos, no lo más útil cuando lo desarrollan. Por demás, también vimos
lo que tenía que ver con multimedia en HTML5, que fue el gran impacto o el gran cambio que tuvo entre HTML y HTML5, ya fue el manejo de contenido multimedia y la disponibilidad de dar ciertas características a ese contenido dentro de nuestros screens, nuestras pantallas, nuestros HTML. Y esto a nivel de dispositivo. Entonces, tenemos el tipo audio-video que nos permite con mayor facilidad insertar este tipo de recursos en nuestra página. Esto sin tener que hacer una carga en un Content Manager o necesitar un servidor o tener que tener un módulo que haga este tratamiento de manera directa. Contener el contenido en un directorio search, que además aquí utilizamos rutas relativas o también podríamos tener un directorio solo de contenido o podríamos entonces incrustar dentro de nuestro HTML contenido de tipo audio y video. Entonces aquí está un ejemplo y nótese que tiene características también asociadas al tamaño de ancho y largo para ver el panel de control inicial. Los atributos a disposición o los atributos a disposición de este tipo de contenido multimedia video son el source, el enlace del archivo del video que queremos reproducir, el width, el ancho del video, el height, el alto del video, controls. Nos permite incluir los controles de reproductor de navegador como el botón de play o el volumen, el autoplay para que inicie de una vez en Start, digamos, reproduciéndose, y preload, que carga un poco el archivo con el buffer antes de iniciar la reproducción para que no se trabe mientras se produce. Recuerden que esto depende de las características del dispositivo y el buffer también lo podemos nosotros trabajar para ir mostrando el contenido de manera que precargue y luego vaya mostrando y tenga una sensación de que esa precarga nos ayuda a que tenga mayor velocidad ese contenido o el mostrar ese contenido. Los distintos navegadores dan soporte a distintos formatos de video, los compatibilidad de los motores navegadores con los colores, con los codes CS de video son H264, soportado por Safari, Google Chrome, Internet Explorer. Se trata de un codec propietario, y OCG Tiora, soportado por Firefox, Opera, Google Chrome. Es un código libre, pero menos eficiente que H264, ya que ofrece menor calidad y mayor tamaño en los archivos. Y el WebM, soportado por Google Chrome, Firefox, Opera, aunque Google también ha creado plugin para que funcione en IE. Entonces aquí ya hablamos de formatos, ¿no? Y esto creo que también lo adelantamos la clase pasada, donde conversamos un poco de que para cada navegador hay como formatos compatibles y que la mejor forma de realizar estas pruebas, bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vamos mostrando diferentes search con diferentes, fíjense aquí que ya tenemos el formato propio y el tag nos da cuál es ese formato asociado. Mientras que el code CSS, como aquí lo comentamos, ¿verdad? Nos permite identificar la compatibilidad de esos motores, ¿verdad? Con estos motores o con esos navegadores. La etiqueta source tiene como argumento source y type, donde se define el tipo de video, y el code a reproducir, que son estos formatos basados en MP4, por ejemplo, en este caso, o GMX Vorbis, y BP8 para WebP y Vorbis. El uso del audio es más sencillo que en el video. Igual esto nos da a nosotros es la información sobre cómo se corre a nivel del back. Para nosotros es un poco transparente y la referencia que utilizamos es esta. ¿Ok? El uso del audio es más sencillo que el del video, tiene menos opciones. Entonces, bueno, los que vimos anteriormente, el control, autoplay y preload, el source, por supuesto, y el win y el hey, porque también nos permite mostrar un banner o un frame donde se muestra la barra de sonido. Los atributos de win y day son para definir el tamaño, no son obligatorios, él se adapta a la pantalla. Y lo mejor sería no tocarlo si no es necesario para adaptarlos a la maquetación de la página. Y bueno, igual tenemos los mismos que vimos anteriormente para el caso de video, control, autoplay y preload, hacen la carga previa, y no todos los navegadores soportan los mismos formatos. Entonces aquí, eso sí es importante que lo validemos, incluso cuando tenemos una aplicación donde el código fuente generalmente lo que hacemos es versionar lo que se dispara según el navegador, ¿ok? No,
la práctica podría ser tener una versión custom para cada navegador, pero dentro de lo que es el desarrollo, siempre se tiene como una página previa donde se identifica cuál es el navegador que hoy identificamos en qué navegador estoy y luego en base a ello hacemos la asociación a esas variables de formato según ese navegador y para luego tenemos entonces que tener contenidos dentro de nuestro Content Manager se aplica o dentro de nuestro directorio de imágenes, sonidos, videos para despachar el formato que sea compatible con ese navegador, a menos que tengamos proyectos en los cuales se identifica que en general son proyectos corporativos, no de código abierto, no de aplicaciones abiertas. Identificamos que esto es compatible, incluso lo deben haber visto en tanto en web como en mobile, donde se hace referencia, se recomienda que esto se corra bajo tal navegador o tal versión de navegador, porque también sucede que entre versiones de navegador pueden tener comportamientos diferentes. Es decir, que un Internet Explorer versión anterior, aunque soporte MP3 y WAP, puede tener ciertos comportamientos con las funcionalidades de algún objeto CSS o HTML que no se ve de manera correcta. Entonces, siempre es importante dentro de nuestro código tener esas rechequeos sobre lo que es el tener ese contenido contextual de cuál es el navegador para tomar acciones dentro de los flujos de entrega de contenido en el aplicativo. Esto que está aquí, fíjense que es un texto final de HTML. Entonces, me refiero a dentro de cómo armamos esto en la parte programativa y darle formato según el navegador. Al igual que el video, debe tener compatibilidad con los navegadores. Se debe crear la etiqueta source con distintos source especificando cada uno de los codes. Entonces, nótese que aquí también tenemos el formato que corresponde según el source visto. Y bueno, si hacemos un cruce, por ejemplo, MP3 y OGG en algunos navegadores o versiones más actualizadas, hacen como la la conversión, pero en otros puede fallar. Entonces, puede fallar. Entonces, lo ideal es que que seamos consistentes con la definición de ese HTML. Con la API HTML media captura, ahora es posible acceder a diferentes sensores de dispositivos directamente desde el navegador. Esto es una de las potencialidades de HTML5. Entonces, es súper útil, sobre todo porque nos ayuda no solo a casarnos con librerías nativas, sino que con HTML5 resolver algunos temas. Se pueden capturar fotos y videos, incluso grabar la voz. Para esto se utiliza el typefile, un atributo y su atributo asset para los temas de seguridad. Los atributos de aceptación permiten especificar qué tipo de medio acepta la entrada audio, imagen y video. Con este atributo el usuario puede dar al navegador acceso directo a la cámara, el micrófono y la videocámara. Y para los que desarrollan con aplicaciones mobile desde la parte web, con el tipo web más que nativa, es una ayuda infinita, ¿no? Entonces, fíjense cómo se hace la referencia, el input type file ID. Siempre es recomendable, chicos, manejar ID a nivel, así como name, ID y name a nivel de los objetos HTML. Es una de las mejores prácticas que se puede tener porque nos lleva a identificación que nos permite a posterior automatización de pruebas y debuguear problemas de manera más sencilla. En este caso tenemos el typefile, que fíjense que también este es el atributo así como que va cambiando, donde deberíamos tener así como un diccionario de cuáles son los valores posibles y que son los más comunes a nivel del desarrollo a nivel de HTML5, tanto en mobile como en web. Y este que está aquí nos permite el asset image, ¿no? Para este caso de este atributo. Entonces tenemos un caso donde en Android tenemos ese objeto que declaramos como un file y le ponemos ese set image y luego aparecen para Android las aplicaciones que tienen que ver con cámara, que nos permiten agregar imágenes de manera en este botoncito que lo pusimos allí en Fraser. Fíjense que al darle clic a ese file nos permite cargar según las aplicaciones que estén de manera nativa en ese dispositivo, en esa plataforma.
El atributo de captura le permite especificar el modo preferido de la captura. Si agrega el atributo de captura encima del atributo de aceptación, puede hacer que el navegador abra la cámara y la grabado de voz directamente. Para usar la cámara, entonces utilizamos el Asset Image, el Capture, para usar la cámara en modo video, el Capture, fíjense que aquí lo que va cambiando es el asset como el tipo, y para usar el grabado de voz, el audio. Aquí vamos a ver un poco más adelante lo que es el tema de la seguridad también, pero en este punto, fíjense que al navegador móvil abre directamente el mecanismo de captura, a la izquierda la cámara, a la derecha el grabado de video. La diferencia, nótese, es que por default nos coloca el modo según el asset que se definió al crear ese objeto HTML o ese texto en HTML. El enlace específico para móvil, el URL scheme, son enlaces que invocan aplicaciones ya instaladas en un dispositivo móvil y que nos permiten volcar cierta funcionalidad en ellas, haciendo asimismo natural y fluida la navegación para el usuario. Las más básicas son SMS, que permite enviar rápidamente un mensaje de texto indicando el enlace, el número e incluso el número de mensaje, y teléfono, el enlace que nos permite hacer una llamada a un número. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, hacer clic en el siguiente enlace, donde tenemos el tipo teléfono para hacer el call directamente y SMS para enviar un mensaje de texto. En iOS se abrirá una alerta que le preguntará al usuario si desea llamar el número en el enlace cancelarlo. Y en Android aparecerá el teclado con el número predefinido, pero no marca de manera automática. La detención del número de teléfono está activa de forma predeterminada en la mayoría de los dispositivos. En el enlace SMS abrirá la aplicación de mensajería y en el enlace SMS tiene la siguiente sintaxis. Y fíjense que aquí tenemos el teléfono, el que pueden ser varios, porque es para eso este corchete, puedes tener varios números de teléfono para mandarlo a una lista de, y el body con el mensaje, ¿verdad? Este es un ejemplo que abre directamente. Entonces, ¿qué va a abrir esto? ¿Qué se va a encargar? Él abre la aplicación de llamar, en este caso, y en este otro, la aplicación de envío de SMS. Ok, en este punto, dentro de sus proyectos, ¿alguna utilidad o ya que han implementado, aunque algunos creo que están trabajando con Native, que hayan implementado HTML5, que estén utilizando HTML5 y en qué módulo sería candidato a utilizar este tipo de atributos? Equipo número 3, tenemos a María Fernanda y a uno de los Gabrieles. ¿Lo han utilizado ya Bueno, en su proyecto? o sea, no, porque como estamos usando Flutter, no, o sea, en el proyecto no es que vamos a echar HTML nunca, la verdad. Exactamente. Entonces, la diferencia. Y en el caso del grupo número 2, ¿cuál sería el equivalente, Gabriel? Más que la pregunta, sabiendo que el framework no aplica. ¿En qué módulo podríamos utilizarlo si estuviéramos trabajando con una aplicación web? María Fernanda, que es la otra persona del equipo 3. ¿Cómo podríamos utilizar si nuestra aplicación fuera más que... María Fernanda está por ahí. Sí, sí, estoy aquí. ¿Dónde podríamos Eh, utilizar algo como esto en la aplicación que actualmente está desarrollando? Si no estuviéramos utilizando el framework que lo resuelve. eh, ya, profe, es que no estaba pensando a mucha atención, me puse a hacer otra cosa. La pregunta es, ¿cómo puedo utilizar la parte de HTML? ¿Me En puede hacer la pregunta particular, este nuevamente? caso de hacer una llamada o mandar un SMS. ¿En qué módulo podría ser un ejemplo del aplicativo? Pues, digamos, en el que está usted trabajando o en algún otro aplicativo. Un ejemplo. ¿Dónde Ah, podría tener utilidad esto? eh, bueno, en otro aplicativo, en algo, bueno, puede ser en la parte de contactos, ¿sabes? Como en ¿sabes? A veces como las páginas, las aplicaciones tienen como los contactos para uno contactarse con el equipo de soporte técnico, ahí pudiera ser, estaría bien. Sí, es una de las más típicas, tal cual, la del módulo de Contácteme.
porque nos puede servir para hacer el call directo o para enviarle un mensaje de texto. Adaya, en su caso, en su equipo, ¿dónde podríamos dentro de su proyecto aprovechar este uso de HTML5? No lo hemos considerado aún, pero donde lo puedo ver un poco útil, o bueno, bastante útil realmente, es luego de ser un poco móvil o un vuelto para nuestra aplicación, podríamos enviar un mensaje a los usuarios donde se confirme que se realizó exitosamente el pago móvil. Claro que ahí tal vez tendríamos que usar ese mensaje por back, no más que porque el usuario lo haga directamente, ¿no? A menos que requiera la aprobación del usuario, como más masivo, ¿cierto? Igual esto, como decía, esto es con HTML5 y dentro del framework que ustedes están utilizando ya se resuelve de otra forma. Y bueno, equipo número 1 de su lado, propuestas para utilizar el call y el send de message Dentro de, productos. dentro de nuestra aplicación podríamos utilizarlo como nosotros colocamos la información de los lugares. Entonces de repente al usuario le podría interesar llamar directamente al lugar porque nosotros ponemos un espacio para colocar el teléfono. Entonces ahí cuando le dé clic, que se abra la aplicación de su teléfono para llamar. Y en cuanto a implementarlo, como tal, React Native tiene un componente que se llama linking, que dependiendo del esquema que le pases, o sea, por ejemplo, si le colocas tel, es de teléfono, entonces te va a abrir directamente la aplicación del teléfono de tu dispositivo. Vale, y eso es importante que lo veamos, que esto no lo resuelve HTML5, pero va a depender un poco del framework que estemos utilizando, si es native o híbrido, que hay otra forma de resolverlo de manera más natural. Fíjense que ese ejemplo que está dando Daniela, que también es un contáctenos, pero es un contacte al tercero, más que contáctenos a nosotros como página. Entonces, esta utilidad puede servir para diversas funcionalidades y podría ser útil siempre que desarrollemos aplicaciones mobile basándonos en HTML5 web o web progressive. El enlace específico para móvil, la gran variedad de opciones de URLs que gracias a todos por su respuesta. Ahí además veo que están activos, están activos. Hay gran variedad de opciones en URL esquema para Facebook, Twitter y Pinterest. Existen muchos esquemas ya creados para iPhone, Android y HTML que se pueden conseguir en la web. ¿Ok? Los esquemas. En base de datos, esquema también podría ser como segmentaciones asociadas a espacios de almacenamiento. Entonces, este término puede estar en el área técnica asociada a varias líneas. En este caso, estamos hablando de los que están creados para los dispositivos móviles y que se pueden conseguir en la web para trabajar con algunas redes sociales. También se puede crear URLs que personalizados para la aplicación que se desarrolla y así permite que otras aplicaciones puedan iniciar a través de un URL. 9 puntos. Para detectar la ubicación del usuario se usa el API de geolocalización de HTML5. El API de geolocalización permite que el navegador acceda a los datos de posición de dispositivos en el que se está haciendo el web, ya sea por triangulación, usando GPS o GPA o GSM, el teléfono a través de la posición directa del IP. Entonces, nótese, ustedes dentro de los frameworks tienen también utilities para poder hacer esto, ¿no? Todo lo que es los APIs de integración y todo lo que es la parte de geolocalización. Utility me refiero a librerías dentro de los frameworks, pero HTML5 también provee ciertos temas. Y estos son, el API posee 3 métodos básicos, por ejemplo, a nivel de geolocalización. Get current position, recoge la posición de dispositivos de una vez. Watch position, recupera actualización, la posición conforme va cambiando. Y clear watch, detiene la actualización de la posición. En caso de éxito, get current position y watch position devuelve un objeto position, formado a su vez por un objeto core de coordenadas. Todas las coordenadas y un timeout. El objeto core tiene varias propiedades, algunas reconocidas por todos los navegadores y otras no. Todas son números flotantes de solo lectura. Latitud, longitud, acuérdense que tiene que ver con la longitud y la latitud en metros. El altitud indica la altura y devuelve null si el dispositivo no lo permite.
El altitud accuracy indica la precisión de la altura de metros, devuelve null si el dispositivo no lo permite. El heading indica la dirección del recorrido expresada en grados, devuelve null si el dispositivo no lo permite. El span indicando la velocidad de desplazamiento expresada en metros por segundo, devuelve null si el dispositivo no lo permite. Entonces, este es un ejemplo. Fíjense que aquí está un código donde busca el navigator geolocalización, busca la posición, hace un show del mapa y si no se puede, porque el navegador no soporta, que siempre es importante considerar en el código la acción del flujo no happy path, sino flujo alterno de error, por si no hay compatibilidad, aparezca un mensaje indicándolo. Entonces, recordemos dentro de lo que es el evento de orientación de dispositivo que el caso de JavaScript, que ya igual lo estamos incluyendo dentro de HTML5 como un método para poder trabajar la localización con los que nos provee estos API que ya poseen los navegadores y que son compatibles en varios, tenemos coordenadas de 3 dimensiones, ¿verdad? Lo que es la parte de la altura, lo que es X hacia la derecha y lo que es Y, lo que son 3 coordenadas, ¿verdad? Nos maneja tanto profundidad como ancho como altura, ¿verdad? Dentro del dispositivo podríamos también determinar lo que es la orientación, como lo vimos algunos navegadores no lo soportan, lo que es la altura, pero hacer el tratamiento también utilizando JavaScript. Fíjense que aquí obtenemos los valores a través lo metemos en variables de la opción mat y podemos hacer actualizaciones de esa orientación. En este caso, a ver, ¿quién no ha respondido del equipo 1? Creo que Gabriel o Miguel, ¿verdad? En el caso del proyecto como tal, el equivalente al framework que están utilizando y en la funcionalidad que lo están utilizando, ¿cuál sería? Este es caso HTML5, basado en JavaScript, aplicación mobile web. Y en el caso de ustedes que están utilizando un framework, ¿cuál sería el equivalente a este API? ¿Lo recuerdan? Y lo vimos en las exposiciones, ¿cierto? Ya lo presentaron. Gabriel. Sí, sí, en Expo, que es la herramienta que estamos utilizando para React Native, hay una librería específicamente para pedir el, el valor que tiene el sensor del dispositivo en cuanto a la orientación y a las coordenadas geográficas. Vale, ¿y en el proyecto lo estarían utilizando en el módulo o en alguna parte? Bueno, en la parte de orientación, no. Y en la parte de ubicación, en realidad tenemos una discusión en partes de si vamos a captar la ubicación del usuario tan específico como coordenadas geográficas, creo que no, pero sí ubicación, por ejemplo, que si municipal. Esa parte todavía la estamos verificando de cómo la vamos a implementar, Que esos pero son los sí. diferenciadores a nivel de mapas. Digamos, cuán cercano o cuán cerca están esas coordenadas, qué tan específicas son, ¿no? Y eso varía. De hecho, por eso es que se venden aún mapas que tienen costo porque son más específicos. Y ese contenido lo preparan especialistas, ¿ok? En el caso del equipo de Adaya, ¿cuál sería el equivalente a nivel de lo que tiene HTML5 que provee versus el framework que ustedes van a estar utilizando? ¿Y en qué parte le darían utilidad dentro del proyecto? Adaya, que es el único representante de equipo 2 el día de hoy, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este, no le veo una utilidad específica en nuestro proyecto y la forma de implementarlo es con plugins. Generalmente todo en Ionic es con plugins, ya que principalmente, o sea, su fuerte son los componentes UI. Entonces, para hacer algo tan específico como esto, seguramente hay un plugin que lo haga. Creo que lo vimos en las exposiciones, pero no lo expuso usted, ¿no?
No me habría acordado. Sí, y para el equipo número 3, tenemos a María Fernanda y a Gabriel Carrizo. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Quién lo expuso? ¿Alguno de ustedes dos? Porque creo que solo falta alguien, ¿no? Ajá, Belisario, perdón. Eh, no me acuerdo, se llama acelerómetro, Ajá. no me acuerdo ahorita el nombre, fue como un paquete que utilizamos en Flutter y nos ayuda en esa parte. ¿Y dónde lo utilizarían en su proyecto, Gabriel? ¿O hay algún plan de usarlo? ¿Escuchamos? Se nos cayó el sonido. Pero bueno, ahí lo que sí es importante que vean es que cada uno de los frameworks puede proveer, si es native, híbrido, o en la parte web tenemos opciones para el manejo un poco más especializado o menos especializado del manejo de la ubicación. Lo mismo sucede con el tema de las baterías. Podemos tener a través de HTML5 funciones que nos permitan, utilizando JavaScript, el tema a través de listeners de eventos y agregando esos eventos, sí tenemos el estatus de la batería o conocer el estatus de la batería para validar si está cargado o no o cuánto requiere de porcentaje de recarga, ¿no? Y eso nos los da en Navigator Battery, ¿ok? Que viene de este WebKit Battery, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo al respecto. Lo mismo sucede con otros API como llega la posibilidad de la creación de aplicación offline, existen APIs de offline y APIs de servicios worker, y esto es súper importante, lo vimos en la última exposición, el hecho de que ahorita existe mucha expectativa a través del usuario de que aunque en general somos consumidores de datos y tenemos ese acceso, muchas veces no siempre es posible tener la disponibilidad. Entonces, los service workers y el uso de datos en caché como combinación, más otras técnicas que utiliza el service worker, porque vale acotar que no son la misma cosa, una se ayuda con otra, nos permite que el desarrollador proporcione una experiencia mucho mejor al usuario porque funcionará incluso sin una conexión. No necesariamente todas las funciones del aplicativo, pero permitirle algún avance o algún acceso o algún registro para almacenar datos de manera local y que sean luego seteados al momento de recuperar la conexión. Eso es importantísimo dentro del desarrollo y ya HTML5 nos provee ciertas cosas. Entonces, esto lo habíamos visto en nuestras primeras clases donde tenemos un servicio que está levantado, tenemos un servidor que trabajando, donde tenemos un servicio un servicio web, un servidor. Y aquí lo que hacemos es que, bueno, vamos a preguntar siempre primero a esa conectividad, a esa conexión, pero si no, vamos a caché y conseguimos cierta información que permite darle al usuario la sensación de estar online o algunos warnings de lo hacemos o le mantenemos la información a posterior, pero parte del contenido sí es presentado. Entonces, hablábamos de que tenemos una página, se va al servidor que verifica, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la red o voy hacia caché? Y en tal caso, el que responde es caché cuando no tenemos conectividad, mientras que con la red vamos directo a la página. ¿Okay? Incluso teniendo conexión, muchas veces por temas de rapidez de la página, es importante utilizar algunos objetos en caché que nos permitan hacer el refrescamiento de manera más rápida. Y cada tanto, por supuesto, hacer la actualización, si así lo requieren, con la data que podemos conseguir en la red o en el servidor web. Existen dos métodos de pago a través de dispositivos móviles en el mercado. Esto también lo vimos un poco la vez pasada, el escáner de tarjetas de crédito iOS y el Google Pay, una versión estandarizada de APIs de solicitud de pago. Es actualmente una recomendación del candidato del B3C, que sabemos que es como el máster de las recomendaciones a través del desarrollo de Internet, ¿no? Si esto es implementado en los navegadores, permitiría a los usuarios pagar con un solo botón y manejado por diálogos nativos del navegador.
El escáner de tarjetas de crédito, desde iOS 8 en Safari, los usuarios pueden usar una cámara para escanear y autocompletar la información de la tarjeta de crédito. Recuerdo que esto lo vimos la vez pasada. Para realizar esto debe agregar atributos, nombre, algunos para identificarlos, un campo de tarjeta de crédito. También Safari tiene una opción de relleno automático con los usuarios pueden usar para agregar sus tarjetas de crédito que les permiten utilizar varios sitios web. La opción del escaneo de la tarjeta de crédito aparece cuando Safari detecta un campo que coincide con el formato de tarjeta de crédito. Si el usuario ya tiene una tarjeta registrada en el teléfono, puede usar el autocompletar. Ahí es importante, lo vimos la vez pasada también, fíjense que, por ejemplo, todos los puntos, todas las aplicaciones en que hacemos venta, esto es un integrador. Le damos nosotros como aplicativo o dentro del desarrollo, no necesariamente debemos tener una integración con un banco y por lo que complicaría mucho más el desarrollo, entonces utilizamos estos API para que ellos hagan la integración, nosotros pasamos los datos, llamamos a ese API y ellos se encargan de hacer todo ese proceso de cobro a través de la tarjeta de crédito. ¿Cuál es el beneficio que eso nos da? Primero que es un integrador certificado y que tiene reconocimiento. Entonces, por eso genera más seguridad un aplicativo que hagamos el cobro utilizando alguno de estos API, que además es bien explícito dentro el tema de cuando le damos esa interfaz al usuario, que hacerlo a través de un desarrollo propio, ¿no? Además que las implicaciones que tiene a nivel de los convenios con bancos donde hay que pasarle esa información. Aunque hay bancos que también proveen ciertas funcionalidades para hacer los cobros del pago. Ustedes podrían revisar según el tipo de banco, pero las transacciones internacionales con tarjetas de crédito son más genéricas utilizando o podrían aprovecharse esta generalidad de los API y como son internacionales también implicarían un poco más de trabajo hacerlo de manera independiente. Entonces, por eso la utilidad y lo importante de este tipo de API. En Google Pay API, para llevar la compra un paso más allá, cuando se implementa un sitio web, el API elimina la necesidad de ingresar manualmente la información de pago, va un paso más allá, pero lo almacena en el usuario de cada uno de su usuario Google. Ahí se registra esa información. Y ellos, según el contrato o según las políticas y normas de seguridad, indican que solo es utilizado cuando el usuario lo aprueba dentro de su propio browser. El usuario tiene un cuadro de diálogo de Chrome que muestra la información del pago que almacena, puede elegir y usar y pagar directamente a través del diálogo. Yo, en lo particular, no soy muy amante de dejar el registro porque además lo trae cada vez al navegador y dependiendo de quién le prestes tu teléfono, podrías hacerse pagos no solicitados o no aprobados por el dueño del teléfono, ¿no? Es como más delicado. Pero bueno, es otra de las opciones que tenemos porque además ese almacenamiento lo maneja tal cual Google Play y está validado y certificado contra la red de bancos, ¿no? La ventana emergente de API de Google, la actividad en un sitio web de comercio electrónico. Claro, este registro inicialmente lo hace el usuario y genera la aprobación y puede domiciliar ciertos pagos con esos datos. En el navegador usuario, manejar los permisos del sitio web por sitio web y API y por API. API por API. Por eso hay que tener cuidado en cómo pedir permiso. El usuario puede rechazar el acceso de geolocalización, notificación u otro API si se lo solicita demasiado pronto. Entonces, aquí hay unas recomendaciones precisamente para cuando se me requiere usar APIs externos y acceso a ciertos componentes del celular y cómo deberíamos hacerlo para que sea no solo personalizado, sino que genere la sensación al usuario de que estamos utilizando sus datos de manera adecuada. Entonces, ¿cómo lo dice? No pidas permiso tan pronto como el usuario llegue al sitio. Es posible que aún no sepa sobre el servicio que prestas. Entonces, eso se traduce en cuando voy a generar la acción, le voy dando o voy navegando con el usuario, llevándolo hacia dónde quiero ir. Si voy a una página de pago, por ejemplo, y en el momento en que en este punto necesitamos que usted haga el pago del servicio tal, en ese momento se pide
lo que son el permiso para utilizar, por ejemplo, el Google el Google Pay. Entonces, dejen que el usuario descubra el sitio web y el servicio, luego pidan el permiso en el contexto. Si desean acceder a su ubicación, pregúntenle sobre cuándo solo cuando lo necesite. Esto es en el caso de utilizar GPS o alguna dirección. Entonces, cuando el usuario ya está a punto de necesitar esa información, darle el contexto para poder y explicarle para qué se necesita el servicio, para que evitar susceptibilidades y que por algo como ello y por temor a que sus datos sean mal utilizados, entonces no otorgue el permiso al aplicativo y no tenga valor el aplicativo, puesto que en muchos casos ese uso de API o de características o de accesos a esos componentes es lo que le genera el valor al producto. ¿Hasta aquí alguna inquietud, chicos? Ok, esto igual va en la misma línea de lo que han expuesto, va en la misma línea de lo que vimos en la parte teórica, pero el foco es más hacia las mejores prácticas que podemos utilizar, ¿no? Y si no lo hemos internalizado, tratar de internalizarlo. Por demás tenemos entonces CSS3 Media Queries. El Media Queries está orientado a configurar el alto, ancho y resolución dependiendo de las características del dispositivo donde se consulte el sitio web. Son una excelente forma de entregar diferentes estilos para diferentes dispositivos y proveer la mejor experiencia para cada tipo de usuario. Como parte de las especificaciones de CSS3, que es la evolución de CSS, el Stage Sheet, los media query expanden el rol de atributo media que controla cómo se aplican los estilos. Entonces, los media queries ayudan a definir los breakpoints dependiendo de los dispositivos medios. La sintaxis consiste de un media type y una o más expresiones implicando características del medio, la cual se resuelve como verdadera o falsa. El resultado de la consulta es verdadero si el tipo de medio especificado en media query concuerda con el tipo de dispositivo que está siendo mostrado y todas las expresiones de media query son verdaderas. Las características que pueden ser consultadas usando el media query son el ancho y alto, el tamaño y alto del dispositivo, la orientación, el aspecto radio, el color, el aspecto radio y el color index, si es monocromático, la resolución, el scan y el grid. Que recuerden que vimos grid en algún momento sobre que cada dispositivo maneja un grid diferente a nivel de los cuadritos de esa retícula, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es, y nótese que esto es una evolución importante de CSS. Tenemos un archivo staging con una referencia donde el media maximum es 800 píxeles. El estilo implementa un arroba media y que para facet size, que es el nombre del objeto, muestra display no, pero el máximo width 600 pk, que son píxeles, ¿verdad? Entonces, el medio query tiene en el staging una característica que identifica particularmente para esta clase el 600 píxeles y para el media en general del archivo 800 píxeles. Este es un ejemplo de cómo verificamos estos atributos. Entonces, aquí con esos valores, un ejemplo de lo que en el código es, con esos valores podemos estar estableciendo para diferentes dispositivos una característica. El smartphone, iPhone, cuyo característica es 480 por 320, el teléfono en Android, tenemos un mínimo de 320. Por este otro lado, tenemos 480. Y así, para el tipo de dispositivo, por ejemplo, para tablet, entonces lo identificamos como 801 y esto hace a la vez de lo que es un response, ¿no? Porque nos permite hacer un breakpoint para identificar las características del dispositivo según el tamaño de su pantalla. Un ejemplo visual de un breakpoint es este. Entonces, nótese que en el sitio web tiene una rejilla de 2 columnas para una pantalla de PC, columna arriba, columna acá, tenemos un tamaño de este lado. Y aquí identificamos que en este caso la pantalla que es por default de una PC tiene 1281 en la resolución del desktop. Y aquí dividimos las secciones
para poder establecer a nivel de características de estilo colores segmentados. Y aquí identificamos un ancho y un margen, ¿verdad? En este style sheet que es un content. Y aquí identificamos el basado en que el tamaño es 1281, lanzo este style sheet. La rejilla cambia a una columna cuando se adapta a la versión de la tableta. Entonces aquí fíjense que con este breakpoint, verificando que está en 768, va hacia otro estilo, donde el wing es el 80% y ocupa de aquí hasta acá, a diferencia de acá que ocupaba el 23%, ¿verdad? Entonces el color, se manejan dos columnas y aquí una sola columna. Y así sucesivamente con diferentes tamaños de dispositivos, donde estas características del style sheet de Media Query nos permite identificar, según el tipo de teléfono, cómo lo vamos a manejar. Aquí es importante también evaluar, lo hemos visto en clases anteriores, que enfrentamos diversas resoluciones y tamaños de pantalla y que además a nivel de pixelaje y espacio tenemos desde una gama de los más pequeñitos de 240 por 160, que son súper pequeños, hacia unos super monitores, ¿no? Que son un poco más grandes. Entonces, eso es importante saberlo porque eso nos ayuda a nivel de lo que es la resolución y el contenido que podemos mostrar dentro de un dispositivo. Además, eso nos permite la implementación del diseño web adaptativo usable, lo que es el responsive como tal. Sobre el diseño de la filosofía Mobile First, primero teléfono, lograr HTML menos pesado en imagen menos adaptada. Es más fácil diseñar para pantallas pequeñas y luego llevarlas a tamaño grande. Recordemos que vimos en alguna parte, al inicio de la materia, lo que son las aplicaciones web y lo que son las personalizadas, donde teníamos incluso aplicaciones web que se trabajan en un URL diferente, donde tenemos una versión light ligera del aplicativo para que corra dentro. Si lo accedemos a través de un URL, identifica cuál es el dispositivo, si es un dispositivo pequeño, un mobile, para mostrar solo el contenido en esa versión hecha para mobile y no para web, ¿no? Porque el contenido puede ser más pesado. Tenemos que diseñar pensando en la adaptación a todos los dispositivos. El contenido se debe adaptar a distintos tamaños de pantalla. Las grandes cantidades de datos o la tabla deben llevarse a escala de tamaño distinto. Las imágenes y los gráficos se deben adaptar no solo a redimensionar. Hay que estudiar el contexto y que funcione bien en todos los tamaños. Ahí también tenemos cosas como librerías a nivel de style sheet, como lo que es Bootstrap, que más viene por esa línea a nivel de lo que es response. Diseñando pensando en las distintas formas de interactuar, los diseños deben trabajar bien tanto para clic de mouse como para el touch de pantallas táctiles. Estudiar la navegación horizontal y el sweeping, que recuerden que es arrastrar con el dedo y que vimos varias métodos o estilos de hacerlo, además del estudio del scrolling en dispositivos de pantallas táctiles, que vimos también las zonas más populares o las más basadas en el uso y cómo el usuario maneja estas pantallas. Y además debemos estudiar las ventajas y desventajas de usar una ventana modal, los pop-up y lightbox en los dispositivos, que no siempre son la mejor opción. Y además debemos diseñar pensando en el contenido, priorizando de manera inteligente, con la ayuda de los usuarios, encontrar qué sería lo más eficiente y qué es lo más utilizado o el de mayor interés, y dejando por segunda parte, dentro de lo que se muestra, lo que no es tan relevante para el usuario. Saber cuál es el contenido prioritario ayuda a estructurarlo mejor en los dispositivos. Sobre TIC para implementar diseños web adaptativos usables, también debemos considerar que la experiencia usuaria desde los dispositivos se mueve en la página, por eso la experiencia del usuario puede ser completamente diferente. Entonces eso tiene que ver con la navegación. Recuerden que hablamos que era mucho más útil a nivel del diseño ir hacia navegar de manera guiada tipo wizard que hacer scroll, scroll, scroll. Es importante trabajar no solo cómo se va a mover el contenido, sino también en cómo va a quedar y cómo afecta la experiencia de usuario, y que debemos diseñar diferentes formas de navegar según el dispositivo. Primaria de navegar, escondida, y secundaria. También hablamos de los menús, recuerdan lo que son los menús hamburguesas, los accesos directos a través
de la barra inferior, del tamaño de esas barras. Entonces todo eso influye porque podemos tener una botonera con más o menos botones dependiendo del tamaño de la pantalla del dispositivo. Importante también considerar que debemos siempre minimizar los tiempos de descarga y evitar descargar contenido inútil. Allí es relevante evaluar dentro del contenido que se ofrece y que se requiere de descarga el tamaño de él, puesto que un site donde se maneja un contenido muy grande que además me va a colapsar el celular, puesto que me requiere mucho espacio en memoria, tal vez no es la mejor opción para un aplicativo, ¿no? Entonces, tal vez no, de hecho no lo es. Implementar tomando en cuenta los distintos desempeños de performance, esto también lo vimos, los usuarios deben tener teléfonos inteligentes, no tienen la misma experiencia de un desktop, si el tiempo de bajada de la página es intolerable. Entonces allí nos basamos en hacer pruebas de calidad, que quiere decir que sean testeables, probables desde un inicio, definirlas y evaluar lo que son las pruebas de performance, además de determinar nuestro techo a nivel del producto, determinar cuál sería si este es un despacho a través de un servidor o vamos a tener el contenido de manera dentro de nuestro dispositivo, el funcionamiento del performance puede ser diferente, por tanto el diseño de esa prueba también. Y el definir un techo cuando el contenido es trabajado bajo demanda, nos va a permitir evitar problemas de este estilo. Hacer una prueba de usabilidad que sea cross-platform. Un elemento de diseño que funciona bien en desktop puede ser horrible en un teléfono. Es decir, y lo vimos también, así como no solo de plataformas cruzadas y probar en el Android, en el iOS o en la parte web, si vamos a tener un aplicativo que corre, en este caso para proyecto y para materia, la idea es que corra en el dispositivo, pero si tenemos aplicativos donde debe correr y tenemos una versión web que debe ser probada. Pero de la misma forma, si tenemos una aplicación web o una aplicación mobile adaptada a web, debemos probarla no solo a nivel de plataforma, sino a nivel de los navegadores disponibles. O establecer las limitaciones y dejar la referencia dentro del aplicativo. Las mejores prácticas de diseño web adaptativo, todo es flexible, la cuadrícula, los tamaños de la imagen, los tamaños de la letra y el bloque de texto. Deberíamos trabajar en una estandarización y un diseño de style sheet que sea centralizado, pero siempre es posible tener personalización que nos ayude a que se visualice de la mejor manera según el contenido que estamos presentando por página. Es preferible usar SVG para las imágenes, se mantiene con la misma calidad, no importa el tamaño. Poner atención a los breakpoints, móvil, tablet y desktop, que para eso nos ayuda el CSS y lo que es la parte del query que acabamos de ver. Considerar la interfaz de rejilla, las cards y el minimalismo es importante. Es decir, lo más sencillo, y lo vimos en lo que son los eslogans de las casas tanto de Android como iOS, como incluso la parte Windows, donde hablaban de la simpleza y la comodidad de que todo sea adaptativo y que sea simple de usar. Diseño la pantalla más pequeña primero, porque esa nos va a permitir luego ir creciendo si necesitamos generar diferentes versiones. Y priorizar y expandir el contenido apropiadamente, usar grandes áreas de clic clave para los botones, donde todo sea visible y el usuario lo evalúe. Entonces, basado en lo que vimos de CSS, diseño de una columna, diseño de un par de columnas y diseño de 3 columnas, que es más o menos como se establece la estandarización. Y lo dijimos y lo hemos dicho varias veces, en la parte mobile lo ideal es tener una sola columna. Mientras que en una tablet, manejar 2 columnas es adecuado y en mobile y en web o en una laptop, una desktop, si vamos a tener espacio para monitores con monitores más grandes, una mejor capacidad, un manejo de mayor cantidad de columnas. En un concepto de diseño web optimizado para teléfonos móviles, las ventajas son se concentra en lo esencial, no invertir mayor esfuerzo en la programación de lo necesario, pensando por un máximo de rendimiento en todos los dispositivos, tanto en dispositivos web como lo que son las laptops aunque tienen mayor capacidad de memoria, tanto
tanto lo que son las PC como dispositivos que no son móviles, como los móviles que podrían presentar mayor problema a nivel de rendimiento por sus recursos de hardware, recursos físicos. Su información es de rápido acceso y ahí también hablamos de los serving workers, de caché, de cómo hacemos que montamos en memoria ciertos temas que nos permitan hacer más ágil el acceso a los datos, contar con diseños personalizados. Esto entonces hablamos un poco de cómo vamos a personalizar basado en el tamaño que podemos detectar en el mismo aplicativo hacer el redimensionamiento de páginas o el response para que sea una experiencia personalizada y agradable, evitar el uso de imágenes de gran tamaño y también contenido, video, todo lo que sea segmentable, es adecuado pensarlo según el tamaño y el tiempo de descarga, e incluir reducciones de código fuente. Es decir, menos es más en este caso. El formato CBS, escalable vector graphic, específico gráfico vectorial con gran facilidad para escalar. También recordemos de lo dentro de las clases previas que según la plataforma hay cierta estandarización de lo que son los iconos e imagen, el icono de lanzamiento y que nos piden ciertas características y eso incluye los archivos CBS se definen en XML y permiten una forma gráfica, mapas de bit o texto. Su característica vectorial la posibilita que es el escalado de la imagen sea óptimo tanto para aumentar la imagen como disminuirla. Además de ser escalable, pesan poco y permiten una definición de mayor tamaño y pantalla reducida, mucho mejor que los archivos bitmap. Entonces, esta es la recomendación a nivel de desarrollo SVG. Y aquí están las características del por qué. Pueden ser imágenes estáticas o dinámicas, se pueden manipular para obtener animación. Se convirtió en una recomendación de B13C en el 2001 y no ha cambiado hasta la actualidad. Actualmente todos los navegadores modernos soportan este formato. CBS no es útil en fotografía ya que necesita convertir la imagen y vector a representarse. Entonces, esta es la excepción para este tipo de casos, pero para contenido fijo que tengamos en nuestra página es el mejor formato y es la recomendación. Aquí tenemos, por ejemplo, el código fuente de una imagen SVG y cómo se maneja a través de HTML. Nótese de XML. Nótese que aquí tenemos las características y atributos y cómo podemos entonces manipular los tamaños y todas las características que vimos anteriormente. Son las 9:30, sé que ya nos queda, a ver, de este contenido nos queda, de este contenido estamos entonces en la parte es largo, vimos media, vimos diseños adaptativos y ya nos estaría faltando solamente compatibilidad de navegadores, que lo hemos adelantado en contenido, y material design. Nos faltarían dos temas que creería que en media hora podremos cerrarlo para no robarles mucho más del tiempo. Y quedamos en este punto. Para cerrarlo dentro de lo que es la clase, que vuelvo y repito, un poquito de delay, el día jueves y empezar lo que es el capítulo 9. ¿Ok? Preparándonos en un daily para la presentación del día viernes. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Déjenme terminar de grabar aquí.